Gallup, como todos los meses, presenta su estudio coyuntural y de opinión pública de Panamá. Mi siguiente invitada es Ana Patricia Alfonso Salinas. Ella es directora de Sid Gallup Panamá. Ana Patricia, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. El placer es todo mío, Fernando. Buenos días y buenos días a todos. Bueno, un estudio que vuelve a tener, y yo creo que como gran novedad en estos últimos estudios, una visión pesimista de los panameños sobre el futuro económico. No solamente hablan de que la situación está peor actualmente, sino que ven que va a ser peor en el futuro. Así es, Fernando. Bueno, como los televidentes conocen, ya esta encuesta recurrente la realizamos todos los meses, realizando preguntas no solo coyunturales, sino de realidad nacional. Y qué mejor realidad que saber cómo vamos a estar o cómo estamos y cómo vamos a estar en el futuro. Definitivamente cuando preguntamos al entrevistado cómo está su economía comparado con el año anterior, tenemos un 58% que dice que está peor o mucho peor. Y de esto solamente tenemos un 29% que considera que va a estar mejor para el próximo año. Entonces todavía hay un porcentaje de gran duda respecto al futuro y obviamente esto va acompañado de las principales preocupaciones que tiene la persona propia y del país. La principal preocupación de las personas sigue siendo el desempleo, que se mantiene arriba con un 29%, seguido del alto costo de la vida, con un 27%. Pero Esto sin mencionar por ejemplo, me aparece la corrupción como el principal problema que al final del país. del país, es decir, viene el desempleo, viene el alto costo de la vida y ya el COVID cada vez se va perdiendo más hacia abajo entre las preocupaciones del panameño. Así es, el COVID ya no es una preocupación principal para la población panameña. De hecho, ya pasamos el COVID, ya está, en la medición anterior nos demuestra que arriba un 70% de la población está vacunada con las 2 dosis. Entonces, ya hay preocupaciones mayores, está el tema de la corrupción, está el tema del desempleo, está el alto costo de la vida. Entonces ya me preocupa más sobre qué voy a comer el día de hoy, qué van a comer mis hijos, cómo voy a llevar dinero a mi casa, cómo voy a llenar ese plato de comida, que el COVID. Ya el COVID Porque pasó a no ser una hay preocupación algo que también principal. es interesante y es, pues, aparece también un 66% diciendo que el crimen y la delincuencia ha aumentado. Este estudio se hizo antes de aquel jueves fatídico donde hubo esa balacera, donde 5 personas murieron en una discoteca en el área del Casco Viejo, donde hubo esa balacera en el medio de la tarde en el área de Los Ángeles. Es decir, estos hechos se dieron antes, se dieron después de que este estudio fuese presentado. Se dieron después, es correcto, se dieron después, si no, les aseguro que hubiese salido mayor en la medición pasada, que fue en septiembre, Sí. cuando teníamos todo este revuelo de delincuencia, aumentó a 73%. Para esta medición disminuye a 66%. Y revisando las fechas, porque me llamó mucho la atención este número, me doy cuenta que la medición fue antes de este fatídico evento en esta discoteca donde mueren al menos 5 personas. Entonces, sí, definitivamente hay un tema de inseguridad. Cuando preguntamos qué tan seguro se siente la persona entrevistada, tenemos que un 64% dice, me siento nada o poco seguro. O poco seguro. Eso es algo fuerte y digo, nos metimos un poco a preguntar temas coyunturales como el tema de las armas, si poseían armas de fuego y solamente un 2% de la gente entrevistada menciona que sí tiene un arma de fuego y un 30% de las personas que no tienen serían capaces de tenerla o están contemplando tener un arma de fuego. Entonces, todavía el panameño se siente inseguro, pero tampoco tiene la posibilidad o el alcance de conseguir un arma de fuego. ¿Qué pasa con el presidente? Porque cada vez, y en el mes de julio se da un salto en su nivel de desaprobación. Es decir, ¿qué ocurrió en julio y qué sigue pasando para que se mantenga pues ese nivel de desaprobación del presidente? Aunque está plano, pero es alto. Sí, definitivamente el presidente inicia en el mes de marzo, inicia con un 49% de 49%. desaprobación, un 44% de aprobación.
Este 44% baja a 28%, que es donde se encuentra actualmente la aprobación del presidente Nito Cortizo. En julio se ve como el pique del 65%, donde definitivamente había sido la medición más alta, luego baja en el mes de agosto a un 60%. Sin embargo, para el mes de octubre estamos en el punto más alto con un 67% de desaprobación de la gestión del presidente Laurentino Nito Cortizo. A pesar de que no sé si no lo veo como que se haya medido, pero yo creo que el nivel de manejo de pandemia del gobierno ha sido favorable. Es decir, cómo Panamá ha manejado su pandemia, sobre todo este 21, ha sido pues, excelente, por lo menos comparado con el resto del vecindario. Así es, Fernando, y de hecho cuando nosotros preguntamos a las personas qué partido político hubiese enfrentado mucho mejor la crisis, las personas siguen mencionando como primer lugar al Partido Revolucionario Democrático, es decir, un 23% menciona todavía que el PRD es quien hubiese hecho mejor el trabajo frente a la pandemia. Ahora bien, el PRD se había mantenido arriba con esa posición, sin embargo, el cambio democrático para esta medición sube a un 26%, con la percepción obviamente de cómo fue el gobierno de cambio democrático, de las cosas que logró el gobierno de cambio democrático, y con esto entonces se han mantenido allí entre los dos partidos. Pero cuando hemos mencionado en mediciones anteriores o hemos preguntado cómo ha sido la gestión del gobierno contra el COVID, ha sido bien evaluado. Las personas no tienen una percepción negativa, al menos de la gestión del COVID. Sí se menciona un mal manejo del vale digital, sí se menciona temas de favoritismo y política dentro del vale digital, se menciona una muy buena gestión con el tema de vacunación, pero en general no hay un rechazo, o el rechazo principal de la gestión de Nito Cortizo no va relacionada con el COVID. Bueno, Va relacionada con el empleo, con la claro. economía, va relacionada con alto costo de vida, entre otros aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora empezamos con lo que es personalidades, intención de voto espontáneo? ¿Se hizo tanto de recuerdo como de urna? Correcto. Nosotros lo que hacemos es que hacemos dos votaciones, una votación que es espontánea. ¿Quién considera usted que es el próximo? ¿Por quién votaría? Perdón. Ricardo Martinelli encabeza con 44% y ha venido aumentando desde la primera medición, iniciando con un 30%, ahora se mantiene en un 44% de voto espontáneo. Y este voto espontáneo se mantiene cuando ven las caras. La única persona que aumenta de posición cuando se ve la cara y no es espontáneo es la diputada Zulay Rodríguez, que aumenta espontáneo de 4 a 9. Sin embargo, todos los demás se mantienen constantes. Ya es algo que la cara no hace un cambio en la decisión de votación. Lombana pareciera estar pues estabilizado en ese 13%, porque tiene ya varias mediciones que no suman ni resta nada. Si podemos estar hablando Así ya es. de su piso o de su techo. Podemos estar hablando que el 13% ha sido un número estático en el que él se ha mantenido. También entendemos que no hay una campaña política todavía. Claro. Sin embargo, sí es importante entender que el papel que juega una persona que está activamente en oposición es importante. Entonces, cuando preguntamos quién representa activamente la oposición, Ricardo Martinelli lidera con un 45%, sigue Ricardo Lombana, Rómulo Rux y Blandón, pero el porcentaje de oposición que representan es muy bajito. Entonces, esto también tiene una correlación con la percepción o con el tema de votos. Me llama la atención que empieza a marcar Martín Torrijos. Sí, de hecho, hace poco en los noticieros en los noticieros y en las redes sociales empezó a correr el rumor de una posibilidad en donde el expresidente Martín Torrijos fuera candidato presidencial, y esto lo vemos reflejado en este 3% de intención de voto espontánea que menciona la gente, y cuando ven su rostro todavía lo relacionan con un 6%. Sin embargo, sigue siendo muy poco. Tampoco lo relacionan como la figura principal del Partido Revolucionario Democrático. Entonces figura, pero no es un posicionamiento realmente fuerte. Bueno, veo
que la Corte Suprema de Justicia, pues el sistema judicial es el que menos credibilidad tiene, incluso peor que la Asamblea. Pues en octubre marcaba pues 5% de mucha credibilidad. Veo que el Tribunal Electoral también sigue marcando pues un buen nivel de credibilidad de parte de los panameños. Sí, mira, de hecho nosotros hemos mantenido la medición de las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea de Diputados, el Tribunal Electoral. La Asamblea y la Corte Suprema de Justicia son quienes mayor posición negativa tienen, una credibilidad casi que negativa, por así decirlo, y esto va muy relacionado con los aspectos que mencionamos sobre, en el caso del Tribunal Electoral, la confianza que hay, no solamente en las reformas, sino en la capacidad del Tribunal Electoral de gestionar y organizar unas elecciones transparentes para el 2024. Y tenemos realmente que casi un 50% de las personas consideran que el Tribunal Electoral está en la capacidad de gestionar unas elecciones correctas para el 2024. Sin embargo, para el caso de la Corte Suprema de Justicia, cuando preguntamos cuál es el estado de la justicia en Panamá, tenemos que un 82% menciona que está poco bien o nada bien, o sea, que la justicia casi que no existe en Panamá. Y cuando preguntamos sobre esta responsabilidad, entonces la responsabilidad recae sobre el órgano judicial. Claro. En un 56%. Y toda esta correlación la ves en la percepción negativa que tiene la gente sobre la Corte Suprema de Justicia. Hablo de la credibilidad institucional, medios de comunicación, creo que pasamos la prueba, pero veo que hacen la división de iglesia evangélica e iglesia católica. Es decir, a pesar de que generalmente se pregunta por las iglesias en general, la gente que la fe, es decir, ¿por qué esa diferenciación? Y ¿crees que la pandemia, los medios de comunicación hemos sido realmente pues, el tranquilizador del país y este es el premio que nos dan? Mira, yo pienso que el panameño tiende a creer mucho en los medios de comunicación. Sí ha disminuido un poco esta credibilidad, más que todo en los medios escritos. Ha disminuido esta credibilidad, consideran que ya no vale la pena leer y se tienden a informar más a través de redes sociales. Sin embargo, toda esta gestión de, de ver cómo va el tema, de llegar a la problemática del COVID, de profundizar sobre el tema de vacunación, definitivamente que tiene un factor muy positivo. Sí se ha desmejorado un poco la confianza en los medios de comunicación, específicamente para los medios escritos, pero todavía se mantiene una confianza en los medios de comunicación. Y respecto a lo que me mencionas de la Iglesia Evangélica e Iglesia Católica, Panamá está dividido cuando hacemos la pregunta de qué religión pertenece. Mayormente están las personas que apoyan la Iglesia Católica que la evangélica, entonces al tener casi un 50-50, preferimos hacer la división para ver cómo está la percepción. Bueno, Ana Patricia Alfonso, ¿el próximo estudio será el próximo año? No, esta medición nosotros la estamos repitiendo mensualmente para poder llevar una trazabilidad y un tracking, así que el próximo levantamiento estará siendo a finales de este mes para entonces poder presentarle los resultados. ¿Cómo crees que influya esta decisión de no culpabilidad del expresidente Martinelli en estos números? Realmente sería muy interesante preguntar un poco sobre hacia dónde vamos o hacia dónde y podría ir el país luego de esta decisión. Nosotros internamente sí hemos hecho algunas preguntas sobre temas puntuales muy de juicio y la gente en su mayoría consideraba que estaba siendo injustamente acusado. Entonces, esto lo reflejan los números y tendríamos que incluir algunas preguntas muy puntuales en la próxima medición para ver el impacto o la influencia que tiene a futuro esta decisión. Ana Patricia Alfonso Salinas, directora de Sid Gallup Panamá, este estudio presentado pues, con los resultados del mes de octubre para la editora Panamá América.